Hola a todos, mi nombre es Alexandra Zapata, soy estudiante del Instituto Tecnológico Universitario Sucre, carrera Contabilidad Nocturna. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre la materia de microeconomía. Vamos a hacer el análisis del libro de microeconomía. A mí me ha tocado hablarles sobre el tema del capítulo 20. El capítulo 20 se refiere a la teoría de la agencia, teoría de contratos y la empresa. ¿A qué se refiere con este tema? Es un método de desarrollo empresarial mediante un sistema de subcontratación de diversas tareas de nuestra empresa para conseguir una correcta adecuación de dicho trabajo. Este acuerdo, a pesar de ser aceptado por una empresa, tendrá la validez legal y real como si lo hubiéramos hecho nosotros en primera persona. Esta teoría de la organización empresarial ha sido estudiada en los entornos financieros para conseguir una aplicación directa de estructura y puntos intermedios del proceso productivo. Si subcontratamos, puede que consigamos un mejor resultado. Lo que les puedo decir que en este capítulo ampliamos el análisis presentado mediante modelos más generales de contratos, con información asimétrica, aunque los modelos y conclusiones son generales. Los enmarcamos en la teoría de la empresa, planteando algunas cuestiones sobre la existencia, la organización interna y la estructura organizativa. Las empresas que hemos ignorado en los capítulos anteriores. Después, la sección B, utilizamos un sencillo modelo del principal y el agente para la acción entre directivos y propietarios pueden mitigar algunos de los problemas planteados por la separación de la propiedad y el control. La sección C nos garantiza el modelo. La sección D, analizamos la situación en que el directivo dispone de la información que no tienen los propietarios. Demostremos que en estas circunstancias del contrato óptimo entre el directivo y el propietario debe ser óptimo, principal, que induce a la gente a transmitir verazmente la información privada, aunque sea con un coste para el principal. Esto inducirá a la gente a transmitir verazmente la información privada. Y de este principio de revelación con dos ejemplos adicionales de modelos de información oculta. También tenemos la crítica de la teoría clásica de la empresa. ¿A qué se refiere esta teoría? Esta se refiere a que la empresa puede ser propiedad de un solo individuo o de un grupo de personas. Puede ser, si es una sola persona o el grupo, esas personas son responsables de las deudas que la empresa tenga con todo su patrimonio. Alternativamente, la empresa puede ser propiedad de un número indeterminado de personas, desde unos a varios o más, con la responsabilidad ilimitada de cubrir con todas sus necesidades. Esto manda los factores productivos por un lado y las variaciones de parámetros como los precios de los productos o de los factores, los impuestos y los coeficientes tecnológicos. Por otro lado, estos modelos pueden ser defendibles si se parte de un modelo bastante abstracto del tipo. También se dice que la prueba del valor de esta abstracción consiste en valorar la bondad de las predicciones sobre las decisiones que tomarán las empresas. No existe ninguna evidencia empírica bien fundamentada que respalde la opinión de que respecto al tipo de decisiones que se ocupa para la empresa. También se dice que la teoría clásica ofrece predicciones equívocas
Por el contrario, la teoría clásica ha demostrado su utilidad en muchas aplicaciones. La crítica más importante es que la teoría clásica ha demostrado su utilidad en muchas aplicaciones. La crítica más importante es que la teoría clásica no nos puede ayudar a garantizar las cuestiones que surgen de la naturaleza de la empresa en sí misma y que resultan de interés y tienen importancia independientemente de que afecten de forma cualitativa a la forma de las relaciones entre la demanda y factores y la oferta de productos de la empresa. Las más importantes son las consecuencias de la separación de la propiedad y del control, la estructura de capital de la empresa, es decir, la combinación adecuada de deuda y recursos propios, la estructura interna y la organización de la empresa, porque es necesaria que una jerarquía y cuál es la arquitectura más eficiente de la estructura se toman las decisiones que uno tome dentro de la empresa. Los límites de la empresa. Los límites de la empresa y la propia naturaleza se pueden ahorrar costes de transacción integrando actividades dentro de la empresa, porque no todo el conjunto de la economía en una única gran empresa. También habla del mercado interno del trabajo de una empresa. También se dice que la teoría clásica de la empresa no nos dice nada sobre estas cuestiones porque nos da sentido a las respuestas de las preguntas que nos plantean en esta. Como siguiente punto tenemos la teoría de la agencia y separación de la propiedad y el control. En esta teoría clásica de la empresa parte de la idea de un individuo central que es propietario de los activos de la empresa, que la financia ahorrando y pidiendo prestado. También tenemos lo que es el modelo de riesgo moral de los contratos directivos. Suponiendo que el propietario de una empresa delega la dirección de la empresa a un directivo profesional, no posee los tipos de habilidades necesarias para dirigir a la empresa o a qué se refiere utilizar su trabajo en otras actividades, puesto que no aporta ningún esfuerzo a la empresa. Solo le preocupa la renta que obtiene en la empresa. Por otro lado, también tenemos la estructura del contrato óptimo. Esto se refiere al modelo de 2 acciones y 2 resultados que se acaba de analizar. Bastaba para extraer el resultado central del modelo estándar del principal y el agente con riesgo moral. Al contrario, óptimo con información asimétrica ofrece un intercambio entre un reparto eficiente del riesgo y de la provisión de incentivos. Como otro punto referente al tema que les estoy comentando, tenemos el modelo principal y el agente con riesgo moral. ¿A qué se refiere este tema? Nos habla de los modelos simples analizados en la sección, los elementos principales del problema de la agencia con riesgo moral. En esta sección vamos a analizar las cuestiones que surgen cuando generalizamos el modelo. En concreto, nos ocuparemos de la cuestión relativa al denominado planteamiento de la condición de primer orden. Previamente vamos a volver a definir nuestro problema de una gran forma general como lo antes ya había mencionado. El agente elige el valor de una variable a los que lo suponen los costes y también determina la producción de un proceso productivo. La producción queda en manos del principal, que a continuación paga. La producción y el pago se miden en las mismas unidades, las funciones de producción y de utilidad y la utilidad de reserva. Son conocidas por todos los implicados. Siempre observa la productividad porque no puede observar la elección de A ni de B.
Si el proceso productivo fuera enfoscástico, no se produciría el problema de la agencia. Siempre podría inferir de la observación y redactar un contrato que indujera a elegir el valor de A, que es óptimo. Solo nos preocupan las situaciones en las que el resultado de la actividad es incierta, es el estado aleatorio de la naturaleza. También les voy a hablar sobre la información imperfecta sobre A. ¿A qué se refiere este tema? Nos dice que aunque no pueda observar A directamente, es posible que pueda observar alguna variable que proporcione información sobre dicha variable. La función de densidad de probabilidad conjunta. Un ejemplo tenemos como una variable, tenemos la M, puede ser la producción de otra empresa, que depende de O y de otras variables aleatorias que no puede observar. Puede ser una observación imperfecta de A, que también es otra variable, con un error de observación que tiene una distribución independiente de la variable de estado cero en la función de producción. Esto nos quiere decir que el problema principal consiste en diseñar una función de pagos, puede ser en variables y, x y m, tenemos como ejemplo, ¿no? Que mantiene la utilidad esperada sujeta a las restricciones de participación y de compatibilidad en incentivos. De frente a estos temas que les he hablado, tenemos una conclusión. El supuesto de que se cumpla es crucial para determinar la forma. En este caso, como les había hablado de unas variables, tenemos la variable y, la variable x. Sin este supuesto no podríamos extraer la conclusión aparentemente evidente de que A debe recibir una mayor renta cuando la producción es mayor. Fuera también suficientemente negativa en alguna parte del intervalo de estas variables. Los pagos de A disminuyendo a la medida que aumenta. Un problema más profundo es que si no se cumple el planteamiento de la condición de primer orden, puede que este no sea válido, incluso siendo una función sencilla de una producción estocástica, con buen comportamiento, que es necesario hacer supuestos muy fuertes sobre la distribución del estado de la naturaleza para garantizar la distribución derivada. Por lo tanto, se dice que es necesario reformular el problema de forma que contenga un número infinito de resultados y acciones. También podemos encontrar que un problema adicional es el que los contratos reales con incentivos suelen ser bastante sencillos en su estructura, en su forma, y son normalmente lineables. Por ejemplo, tenemos un directivo puede recibir un salario fijo más una proporción fija del beneficio. Esa sería la comisión. Un vendedor puede recibir un porcentaje fijo con concepto de comisiones. Esto, cuando se habla de comisiones, es un valor extra que recibe por el trabajo que está haciendo. El trabajador recibe su compensación extra. Tenemos otro punto también que tiene que ver con este tema, el modelo del principal y del agente con selección adversa. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a ofrecer una formulación razonable general del modelo de la agencia con selección adversa. El agente elige una acción que implica un coste para afinar los resultados y simplificar el análisis. Supondremos que la función de utilidad de A ya sabemos que A es una variable, ¿no? Es separable en la renta y en la acción, como forma casi lineal. En este caso nos muestra cómo la producción depende mucho de las acciones. También se puede decir que la notación del modelo con selección adversa puede recordar al lector el sencillo modelo de riesgo moral del contrato directivo óptimo de la sección B. Sin embargo, hay algunas diferencias cruciales sobre la información y el modelo de actuar
entre las dos especificaciones, lo que nos permite interpretar un modelo como de selección adversa y el otro como es de riesgo moral. Se dice que en el modelo de riesgo moral en la sección B se supuso que A es la variable del directivo, ¿no? Y toma su decisión sobre la variable A antes de que se realizara la variable aleatoria, la O y la P, que también tenemos como ejemplos, como variables. El propietario solo podía observar el resultado, no la acción o variable aleatoria. También se dice que el problema consistía en diseñar un contrato para inducir a elegir una acción óptima para el principal. El contrato solo podía ser que la recompensa de la variable A dependiera del resultado. También tenemos que la utilidad de la reserva o restricción de participación debe ser vinculante. Tiene una utilidad marginal positiva y estaría esta mejor con una reducción factible del pago, puesto que A está obligado a conformarse en su nivel de utilidad de reserva. Su renta debe aumentar a medida que aumenta una variable A, como estábamos teniendo como ejemplo una variable A. Entonces así se puede decir que también es el coste marginal, que exige la forma que se iguale al coste marginal y su producto marginal. Siendo así, la curva de indiferencia muestra las combinaciones de varias variables. Ambos tipos deben estar igual de bien, puesto que los incrementos de la renta compensan exactamente el incremento de A. También como otro temita que abarca este tema de este capítulo 20, tenemos el conocimiento oculto y el principio de revelación. Suponemos que hay información asimétrica cuando una variable, en este caso les voy a hablar sobre la variable P. Cuando la variable P no puede observar el tipo de la variable A es otro ejemplo de otra variable. Todo lo demás es el conocimiento público, incluyendo al hecho de que A sabe qué tipo pertenece, puesto que la variable P sabe que la variable A conoce a su tipo. Suponga que la pregunta que le diga a este tipo pertenece y le ofrece el contrato óptimo con información adecuado para el tipo al que ha afirmado pertenecer la variable A. Lo que se puede decir que lo que más le interesa a la variable, en este caso la variable P, que pertenece al tipo O, se espera que a continuación se le ofrezca el contrato óptimo con información perfecta, que es mejor dado al tipo al que está afirmando pertenecer. Si A pertenece de hecho al tipo O, informa de que pertenece a otro tipo de variable, espera obtener el contrato, aunque se dice que paga menos y que exige una menor producción y la implícita reducción de la variable A, más que recompensa de la reducción de Y. Una forma natural de proceder sería formular restricciones que exigen que los contratos de cada tipo se diseñen de forma que la variable A tenga el incentivo de revelar verazmente a la variable P, viendo a qué tipo de variable pertenece. El principio de revelación confirma que esta intuición es correcta. Suponga que P diseña un mecanismo de asignación indirecta por el que la variable P pregunta a la variable A que elija un mensaje de un conjunto. Para concluir, les voy a comentar sobre la regulación con costes no observables. Esto nos dice que al nosotros hablar de esta regulación, el planteamiento moderno de regulación de las empresas con poder de mercado, tipificado por el modelo de Lanford y Tirol, que se va a presentar, considera el problema como un problema de información asimétrica. Si la agencia reguladora nombrada por el Estado sabe todo lo que sabe el monopolio, puede sencillamente ordenar
a la empresa que aplique una política de maximización de bienestar. Sin embargo, lo normal es que la empresa tenga información de la que no dispone el regulador. Por ejemplo, sobre su tecnología y el esfuerzo que realiza para mantener reducidos los costes. Esta asimetría de la información es la que el problema de la regularización. Esto es todo lo que les puedo decir de este libro de microeconomía, el capítulo 20. Muchas gracias y gracias por su atención.